Vale, buenas tardes, bienvenidos a este domingo de la sobremesa, a la net de la tecnología. Hoy abordando a un colega con indicativo Ecoalfa 1 India Yankee Romeo, Gonzalo, que es un experimentador, un colega que nos va un poco a desentrañar el mundo, la relación, esa relación que ha tenido con el mundo de la radio, esa simbiosis del mundo de la radio y quizá también su proyección, ¿no?, profesional, ¿no? De alguna manera también está ligada, ¿no? Eh, Quizá son datos que nos van a orientar de una manera práctica y sobre todo con una interacción, para intentar, bueno, buscar a aquellos colegas que la puedan utilizar, sus herramientas, que interactúen, ¿no? Que haya un feedback con él para mejorarlo. Y bueno, creo que es muy interesante porque por primera vez tenemos a un connacional con nosotros, que no es fácil en este ámbito, ¿no? De la programación, de la experimentación, sobre todo en el mundo de la radio, ¿no? De las frecuencias que nos atañe directamente. Bienvenido, buenas tardes, Gonzalo, desde Torrejón, en Madrid. Aunque él es gallegos están en todas las partes. Bueno, yo, Sí, bueno, hay una en la luna, dicen. sí, pero yo he encontrado en cualquier sitio, ¿no? En la luna ya es más difícil, pero quién sabe. Bueno, Sí, sí, háblanos un poquito de tu experiencia en el mundo de la radio, cómo te iniciaste y qué encuentras, qué satisfacciones te aporta esta afición, ¿no? Esta disciplina de radioafición. mira, para eso os voy a compartir pantalla porque os he preparado unas slides que esto es mucho más bonito que estar aquí yo dando un rollo tremendo sobre lo que hice con la radio, dejé de hacer con la radio y demás. Entonces, vamos a darle aquí. Bueno, jolín, ahora pasa slides. Vale, a ver, como presentaba antes, o sea, yo soy una persona que tiene, digamos, un perfil un poco extraño, ¿vale? Porque digamos que empecé en el mundillo de la informática, allá por 2007, como estudiante de informática de sistemas. Pero bueno, era como un culo de mal asiento. Acabé trabajando un poco de consultor de ciberseguridad y también de ingeniero de software durante algunos años, hasta que finalmente, y de forma un poco debida al mundo de la radio, me acabé picando con todo esto del aspecto más científico de mis intereses y me acabé apuntando en el doctorado de astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, que acabé entrando a través del máster que oferta la misma universidad. Ahora me estoy sacando el doctorado allá en el Centro de Astrobiología. Es un doctorado en astrofísica y yo siempre vuelvo a poner los peros, porque no tampoco quiero que piensen que soy aquí un fiera. O sea, es en astrofísica, pero yo lo que estudio son cómo calibrar una parte muy concreta de un instrumento muy concreto, de un telescopio muy concreto, que se está construyendo actualmente en Cerro Armazones, Chile. El telescopio extremadamente grande. Y la parte que, digamos, del telescopio, lo que es el instrumento del telescopio sobre el que estoy haciendo la investigación, es una cosa que se llama Harmony, escrito como H-A-R-M-O-N-I latina, no Y, y latina. Y bueno, van saliendo cosillas, he desarrollado algún software también relacionado con mi doctorado, etcétera. De todos modos, bueno, esto es un poco para centrarnos un poco el tipo de persona que soy. Vamos a hablar de algo un poquito más huepa. Así. Ahí. Jolín, me saltan aquí. Vale. Ahí te saltaste la película Contact, que yo creo que es Sí, referencia. No me la salté, la he vuelto a poner ahora. Ya la veis, ¿no? Bueno, pero que yo creo que es la referencia, yo cuando la vi, que ya hace algunos años ya, la verdad que me impactó. Me impactó porque en algunos aspectos yo creo que o sea, estaba basada no en hechos reales, pero sí o en ciertas cosas que se ven y a las que se relacionan, que pueden ser, que tienen visos de realidad, de verosimilitud, ¿no? Es plausible. O sea, vamos a decir, no voy a decir que es probable, pero es plausible. En el sentido de que, a ver, tampoco está no es una cosa que digas tú tan exagerada, ¿no? O sea, yo, vamos, vi esta peli, no la vi en el cine, la vi cuando hicieron una reposición en una cadena pública, no sé si fue Televisión Española,
Y claro, yo me quedé fascinado con En todo televisión la han puesto ya 3 o 4 veces. Esta es de las películas recurrentes. Literal. Porque además es muy larga y puedes poner muchos anuncios. Entonces es muy buena. Y claro, yo claro veo cómo mueven las antenas, veo pues todas las cosas que están haciendo ahí, lo de recibir una señal que puede venir del espacio, vamos, me pareció impactante. Pero a mí lo que más me impactó quizá fue la parte más friki, que es cuando se ponen a analizar toda la señal desde un ordenador cómodamente, sacándole todas las tripas a lo que han recibido con las antenas, deducir de dónde viene, etcétera. Entonces, recordemos, yo tenía por aquel entonces 10 años o algo así y me quedé con esta idea haciéndome un run run que no paró hasta ahora, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, bueno, aunque yo aspiraba a tener una cosa así, realmente mi primera radio fue una cosa más parecida a esta, ¿vale? Una de estas radios típicas que tenían varias bandas, ¿vale? Su objetivo no era hacer contactos ni nada, era escuchar radio comercial. Pero bueno, tenía onda corta. Y claro, estando en el pueblo, habiendo poca interferencia, eres un crío, empiezas a darle al dial y empiezas a descubrir, pues esto, ya no solo emisoras de otros países, que ya es alucinante, sino el hecho de una serie de pitidos que parecen tener cierta estructura, que no son exactamente interferencias, que son algo, ¿no? Pues dices, jolín, o sea, ojalá hubiese una forma de saber de dónde vienen estas cosas extrañas, ¿no? Yo recuerdo de que iba apuntando estas emisoras que pueden ser para, en plan, esta sale aquí, esta música extraña, ¿qué leches es? Y nada, el run siguió, hasta que estando ya en la carrera y habiendo ahorrado un poquito de dinero, pues me compré una radio un poquito más, una un poquito mejor, ¿vale? Una Sangyang ATS 909, que bueno, también es multibanda, pero esta permite elegir bandas laterales. O sea que aquí ya puedo empezar a escuchar cosas que son un poco asimétricas en espectro, como por ejemplo FSK, PSK, etcétera. Y claro, cuando descubrí que no solo podía escucharlas y grabarlas con el ordenador y ver lo que tienen, sino que además podía utilizar software para decodificarla, esto ya fue alucinante, ¿no? O sea, este es GMFSK, un software que yo creo que debe estar ya más que desmantenido, que bueno, tenía varios modos y como también tiene para transmitir, ¿sabes? Por comparación de cómo suenan los modos que transmite este software con los que recibo por la red, digo yo, oye, voy a intentar decodificar, ¿no? Y ver que empiezas a recibir texto me explota la cabeza. Entonces ya digamos que entras ahí en la ratonera esta de la radio. Y más unos poquitos años después, un colega, Luis Bernal, me descubro lo de los SDRs. Y aquí es ya cuando fue un no parar. O sea, empecé con el RTL SDR, que bueno, o sea, mucha gente lo acabó comprando, yo entre ellos. Luego descubrí el Hack RF, el Blade RF. Aquí ya, claro, esto ya es cuando tengo un sueldo y puedo empezar a permitirme ahorrar para comprarme radios bastante más chulas. Y aquí digamos que la cosa empezó a escalar, pero claro, estábamos en las mismas. O sea, ahora sí, pues estaba jugando con el GNU Radio, con otros softwares y podía pues navegar por unos, por unos rangos de frecuencia mucho mayores que los de la onda corta, que la onda corta, al fin y al cabo, es una cosa, digamos que es un poco para todos los públicos, ¿no? O sea, aquí al ver que puedo, yo qué sé, salirme de bandas y empezar a ver señales digitales que sí que no sé lo que son, porque está claro que son cosas ad hoc para algo, pues ya me capturaron. Y una de las cosas que descubrí es que con el RTL-SDR y con un poquito de maña se pueden recibir satélites, ¿vale? Y esto ya para mí me pareció, bueno, el no va más. Entonces, todo el año 2016, que yo estaba currando por aquel entonces en Granada, descubrí esto de los Inmarsat, que son unos satélites geoestacionarios en banda L, en 1,5 GHz aproximadamente, que de los que, como utilizan unos canales que son tan estrechitos, es bastante viable con un ordenador incluso muy malo poder recibir esas señales desde el ordenador, pues ver qué son esos mensajes. Había un software, y me consta que lo sigue habiendo, que se llama J-Aero o Jaero o Jaero, como preferáis llamarlo, que justamente recibe las señales que se llaman de Classic Aero de estos satélites, las procesan y te muestran textos. ¿Qué hay en estas señales? Pues son sobre todo mensajes de busca, de pager, de cosas relacionadas con aviones, despegues de aviones, etcétera.
Es distinto a ADS-B, ¿vale? No es tanto el objetivo, pero bueno, es una señal que recibes del espacio, que tú te has montado un invento para poder recibirlas, etcétera. Empecé con una parabólica de 60 centímetros, luego descubrí que había mejores antenas y me puse ahí en plan manitos a la obra y leí sobre las antenas helicoidales para recepción de señales que están polarizadas circularmente y demás, y ahí empecé pues, a jugar al tema de hacer mis propias antenas, optimizarlas, etcétera. Aquí a la derecha pues tenemos la antena mejorada con la que recibía estas señales y funcionaba pues bastante mejor. Entonces, bueno, menos mal que tenías bien orientada el QTH, la casa, ¿no? Claro, no, es que esto fue la leche. O sea, yo cuando cuando me lo busqué para alquilar, yo no contaba con esto. O sea, es decir, yo pues dije, bueno, este piso era muy barato. Además, era muy raro porque coincidía en el centro de Granada. Estaba, o sea, de hecho, ahí en ese balcón, a la izquierda, a unos 30 metros, 40 metros, empieza ¿cómo se llama? Los jardines de la Alhambra. O sea, yo estaba flipando, en plan, vaya ganga. Y nada, pues el balcón era más que suficiente. Total, que dije, todo esto está muy bien, todo esto es muy divertido, pero es que aquí realmente estoy haciendo antenas que luego van a un software que funciona haciendo magia negra, y como ese software para decodificar la señal que yo estoy buscando no exista, yo no puedo saber qué estoy recibiendo, ¿vale? Y me dio mucha rabia porque digo yo, jolín, tengo las radios, tengo, digamos, entre comillas, la parte cara, tengo la capacidad de hacer antenas, pero recibo esta señal, que ya es como la señal, y ya no sé realmente qué es lo que es, o sin siquiera puedo caracterizarla ni compararla con otras. Entonces, pues nada, aquí es cuando me di cuenta de que aunque yo me veía muy guay, no sabía nada. Y me empecé a construir un software que acabó llamándose Suscan, que lo que hacía era detectar automáticamente canales en un rango de frecuencias y los enumeraba, te decía la potencia que había, etcétera, de forma que yo pues podía recorrer rápidamente una banda entera y guardar en un archivo de texto, por ejemplo, todo lo que encontraba. Esta es una grabación de otra antena diferente de banda L que me hice, ya bastante mejor, con el Blade RF enchufado. Ahí estaba apuntando a no me acuerdo qué satélite, ¿vale? Porque yo apunté a lo loco a una zona que coincidía más o menos con la eclíptica en el cielo. Y este software, que como podéis ver ahí era para Linux y en modo consola, me iba diciendo qué canales había en cada frecuencia y con qué potencia, ancho de banda, relación señal-ruido, haciendo una diferencia de potencias un cociente de potencias, porque es de B, entre pico y fondo de ruido. Y luego nada, tú veías que cogía y movía la señal, se movía la antena y veía nuevas señales con mucha más potencia, con otras características, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto se lo programé utilizando una biblioteca que se llamaba Curses, que es muy vieja y es muy cutre, ¿vale? Y me acabé tirando de los pelos porque era bastante difícil de programar y el resultado tampoco era, digamos, muy práctico. Entonces, al final, le acabé dotando de una interfaz gráfica un poquito más chula, con GTK, que me mostraba el espectro y la lista de canales que iba encontrando salía por aquí. Como podéis ver, esto de aquí no son canales, son interferencias de armónicos, de alguna cosa que se me colaba. Creo que era una fuente de alimentación conmutada. Pero bueno, esto pues erróneamente lo detectaba como canales porque realmente no eran canales, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de Gonzalo, que hoy en día, al vivir en centros urbanos cada vez más, se han multiplicado exponencialmente los equipos que transmiten eléctrico o electromagnético o de motores, etcétera, que es complicadísimo tener un espectro limpio, ¿no? Y sobre todo con SDR que también a su vez no tiene los filtros adecuados, ¿no? Exacto, y es complicadísimo. Exacto. O sea, al fin y al cabo un SDR, y tal cual adquiere la gente que empieza en este mundillo, espera que sea como una llave inglesa que funciona para todo. Pero a ver, no existen balas de plata en este mundo. Entonces, al final tienes que, pues es una cosa que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y fíjate que este espectro, que lo capturé aquí, ni siquiera es en entorno urbano. O sea, este lo había capturado en el pueblo, pero como había una fuente conmutada al lado del amplificador que estaba utilizando, ya era horrible. O sea, aquí ya es difícil, en entorno urbano yo llevo a tener problemas bastante graves. Y en onda corta ya ni os cuento. Es infernal. Y ahí es cuando descubrí lo de las fuentes lineales y por qué son importantes y todo esto. Pero bueno, o sea, esto al final es, digamos, la desgracia de nuestro tiempo, ¿no?
Pero bueno, la cosa es, a pesar de todo, pues me lo pasaba bien, porque aún había algunas señales que podía aislar, etcétera. También ese año, en 2016, descubrí que en la banda L no solo había satélites, sino también había un fenómeno físico, ¿vale? Que es la línea del hidrógeno neutro. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, además de las estrellas y el polvo que hay extensas nubes de hidrógeno atómico neutro, o sea, átomos de hidrógeno sueltos, no son H2, sino el protón con el electrón girando, ¿no? Que debido a una interacción que tiene el spin del electrón con el spin del protón alrededor del que gira, hay una pequeña diferencia energética que cuando coincide que ambos spins de protón y electrón están alineados, esa configuración que es energéticamente un poco más, sí, es más energética que el estado opuesto, con los spins antiparalelos, cuando aleatoriamente ese spin gira y emite un fotón, lo emite siempre a la misma frecuencia, que es 1,4 GHz, y que una radio como un SDR, de los cutres, como un RTL SDR, puede recibir. Entonces, bueno, intenté hacerme una antena, colocando la antena esta de banda L que me había hecho, una parabólica de estas desmontables que adquirí en AliExpress. Fue un desastre, no funcionó para nada, fue horrible. Entonces dije, vamos a parar de hacer chapuzas y vamos a pensar. Entonces, bueno, me empecé a rayar todo ese año que quedó hasta el año siguiente sobre cómo diseñar una antena en condiciones, cómo tiene que ser el receptor, cómo tiene que ser el amplificador. Me puse en contacto con un señor británico muy majo, G4DDK, Golf 4 Delta Delta Kilo, ¿vale? Que hace amplificadores para líneas del hidrógeno para amateurs, como yo. Dije, buah, esto es increíble. Y me acabé construyendo esta monstruosidad, ¿vale? Que tenéis aquí a la izquierda es una chimenea recortada, terminada en una tapa de las galletitas danesas del Corte Inglés, con la radio encima, el amplificador de G4DDK y un filtro de estos que vendía un chico que me parece que era georgiano. No, croata. Para temas de estos, ¿no? Que te meten un notch en televisión, telefonía móvil, cosas así, ¿vale? Y te dejan pasar, pues, 21 centímetros, la del hidrógeno. Esta antena, esta parabólica que veis aquí, es una que adquirí a RF Ham Design, que es un grupo holandés que, bueno, vende esta antena de 3 metros, de malla. Y nada, enchufé todo, de ahí al ordenador. Y ahí sí que acabé recibiendo la línea del hidrógeno. Esto lo hice en verano de 2017. Y esto es, digamos, el espectro de velocidades que pude deducir a partir de los desplazamientos Doppler de la línea del hidrógeno. Aquí, como podéis ver, hay dos picos, uno en el entorno de unos 10 y 20 y algo kilómetros por segundo y otro alrededor de los 100 kilómetros por segundo. Estas son velocidades típicas de los brazos de la Vía Láctea, ¿vale? O sea, esto es... les digo lo que yo estaba viendo. Esta parte ancha, ¿vale? Se corresponde con la parte más central de la Vía Láctea, que es la que tiene una velocidad de giro, ¿vale? Mucho más grande respecto de donde estamos. Esto de aquí que tenemos a la derecha posiblemente sea un brazo o que está muy cerca o parte del brazo local que se mueve a una velocidad menor respecto de donde estamos. Pero bueno, esto para mí ya fue cuando dije, vale, me estoy enganchado. O sea, la informática me gusta, pero igual debería dedicarme a otra cosa, ¿vale? Porque estoy invirtiendo como mucha energía, estoy sintiendo una pasión que ya es absurda para una persona que ya tiene un trabajo y que no tiene necesidad de meterse en más fregados. Y nada, siguió de nuevo el run run. En 2019 cogí Suscan, no lo reescribí completamente, pero lo reestructuré y acabé creando una herramienta llamada SigDigger, cuyo núcleo es básicamente Suscan, pero está basada en Qt y te permite hacer un montón de cosas que antes con GTK no eran posibles. Para hablaros de SigDigger, en vez de estar creándoos la chapa, creo que va a ser mucho más interesante que os comparte el software en funcionamiento. Y para esto os voy a enseñar una captura. Por ejemplo, SigDigger es un software que, lo dicho, os permite trabajar con SDRs, pero también con capturas de señal que habéis guardado en un archivo. Y el objetivo no es... ¿Qué nos puede permitir y qué funcionalidades tiene? Explica un poquito para el que... y cómo se puede experimentar. Por ejemplo, un radioaficionado que llegue y diga, bueno, voy a bajarme esa herramienta y quiero experimentar.
y que le llegue ese runruneo también. Sí, no, es que el run run es inevitable, ya te lo adelanto. A ver, la herramienta la podéis bajar de mi GitHub. De hecho, ha sido muy listo y no os he incluido no os he incluido el sitio, pero bueno, si buscáis en Google ahora lo comparto yo en el grupo también, por si. Vale. Lo buscáis en GitHub y os sale, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, si veis SigDigger, vais a ver que la interfaz recuerda mucho a otro software que se llama GQRX. No es casual. O sea, yo me basé en la interfaz de GQRX porque GQRX para mí es un software que es ideal. O sea, tiene una interfaz gráfica que es correcta, ¿vale? Es muy buena. Entonces dije, ¿por qué reinventar la rueda cuando algo ya está bien hecho? Pero digamos que un poco ahí se acaban las similitudes, porque todo lo que hay dentro es distinto y todo lo que puede hacer es distinto. Sí, una cosa que os deja ver es, por ejemplo, el espectro que hay, ¿no? O sea, os lo pinta a tiempo real, etcétera, pero al mismo tiempo os deja analizar canales y hacer medidas sobre canales y hacer averiguaciones o estudiar lo que hay en un canal. Por ejemplo, os voy a enseñar aquí una captura que hice ya hace, pues, no me acuerdo, pero seguramente estaba por aquí la fecha. Pues aquí no la tengo. Sí, de 2022. Es de 2022. Bueno, es una captura en onda corta, centrada en los 40 metros, ¿vale? La hice con AirSpy, la hice con AirSpy Mini, que es una radio de la que yo me aprecio mucho, es pequeñita, es como un RTL SDR, pero es mucho mejor que un RTL SDR, ¿vale? Y nada, la captura se puede, o sea, son varios megas, ¿vale? Pero se puede reproducir en tiempo real y aquí podemos ver pues muchas cosas, ¿vale? Podemos hacer zoom en el espectro, ver qué señales hay, ¿vale? Muy simple. Pero claro, también podemos demodular las de audio. Esto me parecía súper básico si estás viendo cositas que son, pues eso, gente hablando para saber mínimo de qué están hablando. Esta de aquí, por ejemplo, vemos que tiene un espectro que es simétrico y que tiene un gran pico en el centro, ¿vale? Esto, efectivamente, es una señal AM. Esto permite demodular AM. Creo que no lo vais a poder escuchar bien, porque al fin y al cabo va a salir por mis altavoces, pero vale. Creo que lo podéis escuchar, ¿no? Sí. Vale. O sea, igual no lo escuchasteis bien porque estaba saliendo de mis altavoces y entrando en el micrófono. Pero bueno, la idea es esta, ¿vale? O sea, podéis hacer cosas así, pero esto no es lo interesante, efectivamente. O sea, esto, sí, para escuchar la radio también tienes otros programas. Lo interesante es lo siguiente. Si me acerco, por ejemplo, vamos a buscar aquí una señal que sea digital, que sea FSK. Que antes he visto una, a ver si la encuentro. Son muchas señales. Esto es un volmet. Esto es un radar. Esto de aquí. A ver. Hay tantas señales que al final esto es un lío. Ay, mira, esta es estupenda. Esto de aquí. Mira, esta es estupenda. Vale, esta señal que vemos aquí nos llama la atención, ¿vale? Está haciendo unas cosas raras, parece que está como variando de frecuencia y podría ser un RTTI, podría ser cualquier cosa. Entonces, una cosa que permite hacer SigDigger es que tú selecciones un canal, el que quieras, ¿vale? Con el ratón lo puedes hacer y, bueno, seleccionar un poco el ancho de banda que le quieres dar y que lo abra y te capture directamente muestras de ese canal, ¿vale? Por ejemplo, ¿esto cómo lo hacemos? Pues una vez que he seleccionado más o menos su ancho, y le doy siempre un poquito más, hago clic en Push to Capture y lo que me pongo a hacer es capturar unos cuantos segundos, mientras mantengo el botón pulsado, de señal. Cuando lo suelto, se me abre esto, ¿vale? Que es vamos a, de hecho, a hacerlo bien. Vamos a desactivar las cosas en orden. Así, ¿vale? Que cuando lo capturáis veis una cosa de este estilo, ¿vale? Os muestra una representación de la onda para que podáis un poco entender o estudiar su estructura. Aquí una cosa que veo, y de hecho lo muestro demasiado bien, entonces os lo voy a hacer de otra forma para que cueste un poquito más verlo. Así. Perfecto, ¿vale? Podéis ver que esta señal lo que está haciendo es alternar entre dos frecuencias, una menor y otra mayor. Esto así a ojo, pues está claro que está modulando señales digitales. Esto, cuando veis que es digital, os permite representarlo en vez de, digamos, en forma de onda, en amplitud y frecuencia, activando una serie de opciones. Por ejemplo, aquí lo que está representando en distintos colores, y voy a aumentar el contraste para que lo veáis
así, ¿vale? Os muestra en distintos colores las distintas frecuencias instantáneas de la señal. Sobre esto podéis hacer, pues eso, distintos análisis. Por ejemplo, aquí estamos viendo que las variaciones de frecuencia que está haciendo esta señal son casi siempre durante un periodo que es múltiplo de cierto periodo mínimo. En particular, algo que es aproximadamente de esta duración. Aquí me salen unos 20 milisegundos. De aquí podemos deducir, teniendo en cuenta que son 20 milisegundos, que la frecuencia, la tasa de bits o la tasa de símbolos es a 50 símbolos por segundo, o sea, 50 baudios. Podemos hacer medidas más precisas haciendo, por ejemplo, la selección de varios símbolos a la vez. Por ejemplo, voy a seleccionar, yo qué sé, todos estos símbolos y me dice que la frecuencia es del orden de 48,8, ¿vale? Puedo incluso seleccionar más si no estoy contento, por ejemplo, haciendo así, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo un poquito mejor. Así. Vale. Y me sale, pues, que es del orden de 52,32 sí, 53,72. Vale, esto se parece mucho a los baud rates de RTTI. Entonces, si quisiese hacer pruebas, podría intentar ver si esto es realmente RTTI o decodificarlo con algo que sea RTTI. El objetivo al final de SIGDIGGER, o sea, el objetivo que tiene SIGDIGGER, ¿no? Es este. Tenéis una señal que no sabéis lo que es, pero podéis hacer una pequeña captura y estudiar sus propiedades, sacar la tasa de símbolos, sacar la modulación, etcétera, de forma que si tenéis que buscar información sobre ella, podéis ir un poco sobresabido, ¿no? O sea, podéis partir en base a algo, no decir, hay una señal en tal frecuencia. No, hay una señal en tal frecuencia y que además le he medido este symbol rate, le he medido esta modulación, le he medido esta frecuencia, etcétera, ¿no? Este ancho de banda, etcétera. Entonces, Lo que añade es un valor, o sea, lo que hace es añadir un valor añadido a un examen, un analizador, yo casi diría pericial, ¿no? De la señal, ¿no? De la señal. Eso es. Luego también hay algunos goodies, ¿no? Algunos extras, aunque estos ya existían en otros programas, como por ejemplo lo de añadir, ¿cómo se llama? Marcadores, ¿vale? O sea, yo aquí, si veis, pone aquí Codar, Wefax, VB76, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto son pues señales que he ido identificando y que las he ido apuntando para que no se me olvide. Codar es un radar que me parece que se utiliza en cosas de oceanografía, no estoy seguro, pero bueno, es una cosa que en onda corta se ve bastante y que SIGDIGGER también pues representa bastante bien y del que podéis sacar incluso información, ¿vale? Por ejemplo, si vuelvo a repetir lo de hacer la captura, pues puedo, bueno, sabe aquí tengo una, ¿cómo se llama? Una relación señal a ruido no muy buena. Pero bueno, cuando son bastante potentes, y aquí no lo era, puedes identificar la frecuencia con la que está variando, cuánto dura cada barrido, etcétera. Entonces son cosas pues que están bien. Pero bueno, no solo vale para onda corta, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando trabajo satélites y veo señales que no sé lo que son, hablo incluso en el ámbito amateur, o sea, es decir, o cuando estéis con el QO100, que en el QO100, como es, digamos, una cosa que no se utiliza, bueno, no se utiliza mucho, no está, digamos, tan saturado como está la onda corta, hay mucha gente que puede, digamos, experimentar sin molestar a nadie. Y entonces, pues a veces ves señales raras y dices, bueno, pues voy a analizarle, estudiar a ver qué es. Y aquí, pues, por ejemplo, os voy a enseñar la de los Inmarsat, ¿vale? No son de aficionado, pero, bueno, es una señal que también es bastante, digamos, conspicua, ¿no? En lo que se ve. Esta señal las portadoras, esto ya sería una captura en 1,5 GHz, ¿vale? Estas son las portadoras del Inmarsat, del Classic Aero. Yo, si no supiese lo que es esto, pues lo que haría sería seleccionar, yo qué sé, una de estas portadoras, por ejemplo, la del medio, ¿vale? Le doy un poquito de ancho de banda extra para tener un poco de sobremuestreo. Y digo, bueno, pues voy a analizarlo y voy a empezar a hacer distintos estudios. Por ejemplo, un estudio que se suele hacer bastante en este tipo de señales es saber si hay algún tipo de vamos a decirlo, de periodicidad en las variaciones de la señal, ¿vale? Le voy a hacer lo que se llama un análisis ciclo estacionario. Este análisis se basa en, o sea, sin meter muchas cosas técnicas, en hacer una comparación, o sea, en hacer un estudio de la periodicidad, de las variaciones de fase, de muestra a muestra, ¿no? Y lo que vemos es que, además de aparecer una componente de continua,
me sale aquí un piquito a 1200 hercios, lo cual me hace pensar que podría ser una señal que estuviese emitiendo modulado en fase a 1200 fases por segundo, ¿vale? Que no bits, o sea, son 1200 símbolos, 1200 formas de la fase por segundo. Luego, bueno, pues puedo ir más allá, decir, bueno, ¿cuál es el número de fases? Pues estudiando qué pasa cuando cojo la señal, la elevo a distintas potencias y veo si me aparecen componentes de continua o no, pues saber si es una señal BPSK, QPSK, o sea, una señal con 2 fases, 4 fases, 8 fases, etcétera. Cuando la elevo al cuadrado veo que no me aparece ninguna componente de continua, pero si la elevo a la cuarta potencia sí que me aparece una componente de continua, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy cogiendo todas las fases de la señal, al multiplicarlas a la cuarta potencia, todas me acaban en la fase 0, entonces la señal se vuelve, vamos a decir, constante, por así decirlo. Entonces esto dice, bueno, aquí esto ya me ha dado mucha información. Y sabiendo esto, puedo decir, bueno, pues me pongo a demodular la señal en QPSK a unos 1200 baudios por segundo. Y aquí ya me puedo empezar a jugar con los filtros, hasta afinar, etcétera, ¿vale? Aquí entiendo que, vale. Aquí veis que, bueno, he sacado un poco los parámetros en base a estos análisis y he podido, pues, engancharme a la señal y empezar a recibir las fases, ¿vale? Luego puedo hacer análisis extra, por ejemplo, autocorrelación. ¿Los símbolos se parecen entre ellos cada X tiempo? Pues hago análisis de autocorrelación a tiempo real y veo que sí. Veo que la señal es autosemejante cada 1200 símbolos, ¿vale? Me sale aquí. Aunque me aparece otra autosemejanza más adelante. Esto me indica que si yo cojo y me pongo a convertir, pues, los símbolos de esta señal a bits o a una representación más digital, y lo que hago es pintar estos bits, por ejemplo, en filas de 1200, cada píxel sería un símbolo, pues empiezo a ver de nuevo estructuras que se repiten. Y esto podría estar relacionado, por ejemplo, pues con tramas de algún tamaño, etcétera. De nuevo, esto es cuando no sabéis nada de la señal, ¿vale? La utilidad del software es cuando no sabes nada de la señal y quieres, pues, extraer distintas propiedades. Otra cosa que estamos viendo es que las fases, esto es un diagrama de transición de fases, cada esquinita es una fase, ¿vale? Vemos que solo se reducen fases, transiciones entre fases contiguas, no se da en diagonal, lo cual me hace pensar que no es quizá QPSK, sino es otra modulación, por ejemplo, pi medios BPSK o alguna de estas, bueno, etcétera. Esto es un rabbit hole, pero bueno, esto al final, pues eso, te ayuda a saber cosas de señales que a priori no son visibles en el espectro. Y esto, pues, os permite, digamos, acotar la búsqueda cuando estáis intentando averiguar qué puede ser una señal. Tardaría, digamos, horas en contaros todo lo que se puede hacer con SigDigger, pero bueno, en cualquier caso he intentado hacerlo lo más autodescubrible posible. O sea que nada, simplemente si utilizáis Linux, os recomiendo que os lo bajéis. Vuelvo a darle aquí a las slides de nuevo. De hecho, voy a la otra. Os recomiendo que os lo bajéis, ¿vale? Y que desde aquí, pues, juguéis, probéis cosas. Si tenéis una duda, pues me preguntáis. Si os digo si es posible, no es posible con SigDigger, o si me recomendáis algo que vaya a cambiar, etcétera. Pues os lo podemos hablar y lo vemos, ¿vale? Hasta aquí SigDigger, ¿vale? Esto es lo que hice hasta 2019. Voy a saltar una cosa quizá un poquito más moderna, que son ya los proyectos en los que estaba últimamente. SigDigger, digamos que es lo que yo considero mi aportación principal a la comunidad, ¿vale? Lo que quiero, digamos, dar de vuelta, pero también estoy metido en otros fregados, ¿vale? Con todo esto de la radio y con todo esto que pasó en 2017 con mi antena, que recibí la señal de la Vía Láctea y demás, decidí meterme en el máster de astrofísica a los 2 años y, bueno, me lo saqué ya. Me moló tanto que dije, voy a dejar el trabajo, o sea, después de haber ahorrado dinero, por supuesto, y empezar a meterme en el doctorado. Me estoy doctorando ya, ¿vale? O sea que hasta ahí más o menos la cosa bastante bien, en proceso. Y luego, en radio, además de SigDigger, pues he abierto, pues, un montón de proyectos porque esto de la radio engancha y es muy difícil estar separado. De la radioastronomía amateur, pues bueno, tuve mis éxitos, mis fracasos. De cosas de interferometría y recepción coherente, es decir, estoy recibiendo la misma señal desde distintas antenas con distintos desfases y a partir de ahí deducir de dónde me viene la señal, con qué ángulo y demás. Bueno, pues he conseguido algún que otro éxito.
Amateur DSN, que es el juego de recibir señales de sondas de la NASA. Estoy consiguiendo cosillas, pero muy progresivamente. Otra cosa que he descubierto justo por estar sacándome el doctorado por un laboratorio que tienen allá, que es lo de hacer amplificación paramétrica, y aquí descubrí el mundo de la amplificación paramétrica en bandas de microondas, que esto es una cosa que es como que se pone de moda de vez en cuando y luego vuelve a pasar de moda porque es un lío de hacer funcionar. Y bueno, divulgación pues siempre que me da la vida y creo que de momento no sé si lo estoy haciendo muy bien, pero bueno, algo estoy haciendo, ¿no? Bueno, te agradecemos el que estés aquí. No es fácil encontrar una persona así que tenga ese conocimiento. Son facetas de la radioafición muy cerradas, ¿no? No es fácil encontrar. No, al igual que, por ejemplo, en el mundo de HF o en el mundo de la experimentación o incluso de la electrónica, ¿no? Es fácil ser radioaficionado, pero el mundo de la astrofísica y la radioficción no es tan fácil encontrar gente que tenga ambas facetas, ¿no? ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, si alguien me imagino que es complicado, ¿no? Para un radioaficionado que quiera adentrarse un poco a nivel los primeros compases, ¿no? De la astrofísica o de la radioastronomía, ¿no? O inclusive del DSN, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Y otra cosa, respecto de los límites de la digitalización en el mundo de la radio, ¿hay algún límite? Porque cada vez vemos nuevas modalidades, nuevos sistemas desde ya Vetusto PSK y de nuestro, era connacional Peter Martínez, ¿no? Que lo ideó hasta ahora con sistemas como Vara y otros más. ¿Hay algún punto algún límite para utilizar la tecnología digital a través de la radio? Bueno, a ver, respondiendo un poco a tu primera pregunta, ¿no? Lo de hasta qué punto es viable meterse en esto de la radioastronomía. Yo debo decir que, bueno, hay en el blog de RTLSDR ejemplos y cada vez son ejemplos con cosas más baratas para poder hacerlo. Es viable, ¿vale? Es viable. Lo que pasa es que digamos que no es tan inmediato. No es como que yo cojo, enchufo una antena cualquiera a mi radio y ya está. Hay que hacer unas poquitas cosas. Es algo que un particular se puede permitir, ¿vale? Con más o menos esfuerzo. Y algo que yo recomiendo es el experimento que hice yo, pero con una antena menor, ¿vale? Que es lo de recibir la señal del hidrógeno de la Vía Láctea. Es muy viable, hay muchos experimentos y muchos tutoriales por ahí en internet y es muy satisfactorio darte cuenta que haciendo una cosa muy de MacGyver has recibido una señal que ha atravesado cerca de, no sé, 70.000 años luz, ¿vale? De distancia hasta llegar a tu radio. Es decir, es algo que mola mucho, ¿vale? Hay muchos experimentos. Por ejemplo, en la Facultad de Física recuerdo que tenía un experimento que trabajaba en onda corta, pero no me preguntes exactamente cómo funcionaba. Sé que también era muy popular, que tenía que ver con recibir una señal que llegaba en la parte alta de la onda corta, sobre los 20 y pico megahercios, que venía de Júpiter, ¿vale? Que venía de Júpiter. O sea, era una señal que tenía que llegar, bueno, por lo que entiendo cómo funciona la ionosfera, ¿no? Súper vertical, porque si llegase rasante iba a rebotar, iba súper vertical. Y eso, pues, podían hacer distintos estudios. Ahora, no me preguntes, porque no me he metido en eso. O sea, de hecho, me da mucha envidia porque yo aquí en casa no puedo hacerlo. No puedo montar una antena de onda corta enorme para jugar. Pero sé que se puede. Y si vivís cerca de, ¿sabes? Lejos de la ciudad, en un campo y demás, yo recomiendo que le echéis un vistazo. O sea, buscad en Google radioastronomía, amateur, Júpiter, onda corta, algo os va a salir, ¿vale? Entonces, esos, digamos, son puntos de entrada. Luego, a partir de aquí, pues, todo lo que tú quieras. O sea, hay un individuo, ¿vale? Pero yo no aspiro a llegar a lo que hace él, que el tío tiene en el jardín de su casa un sistema de antenas apuntando a una estrella de neutrones, a un pulsar, ¿vale? Que se llama, para detectar cambios en la señal que emite. Y el tío publicó varios artículos encontrando distintos cambios que se deben a, pues, fenómenos magnéticos dentro de la estrella. O sea, bueno, son una serie de cosas
enormes. Y nada, a ver, o sea, esto al final es una cosa, ¿cómo os puedo decir yo? Muy vocacional. O sea, no tienes tampoco que llegar a todo. O sea, al final, para mí el objetivo es pasárselo bien, ¿vale? O sea, aprender cosas pasándoselo bien. Si ves que se te hace bola, no, date un respiro, ¿vale? O sea, no pasa nada, no es una carrera, ¿vale? No es una carrera. Lo de amateur DSN, que comentabas antes, pues ya es un poquito más difícil porque ahí sí que tienes que trabajar con cosas que son un poquito más caras. O sea, yo de nuevo aquí trabajo mucho con cosas que la gente me fue dejando. O sea, hay gente que dice, toma, para ti, en plan, para mí no. Es decir, esto que me has dejado es muy caro. O sea, ya requiere, pues digamos, un poco de inversión o quizá estar buscando mercados de surplus, componentes que a algunas empresas pues ya no les valgan y tú pues te pones en contacto con alguien y te lo da, cosas de ese estilo. Amateur DSN, ¿vale? Es al final una cosa que requiere recibir en bandas de frecuencia relativamente alta. 2 GHz, la banda S, pero también 8 GHz. Y son bandas para las que no tienes, digamos, cosas para el consumidor final, ¿no? Entonces es un poco eso, pero vamos, yo al final, lo vuelvo a decir, esto es una cosa muy progresiva y es un hobby que no se acaba. O sea, un colega, Iván EB3FRN, decía que es un hobby fractal, ¿vale? Porque tú te pones a mirar en algo y te metes dentro y abres y te abre un jardín y vuelves a meterte dentro y te abre otro jardín, otro jardín, otro jardín. Entonces ya depende del tiempo que tengas, las ganas que tengas y demás. Pero vamos, en general hay muchos puntos de entrada. No sé si había alguna, me habéis preguntado otra cosa, que se me fue mucho la pinza. ¿No? Vale, No, era simplemente ya he encontrado información al respecto de Júpiter, efectivamente, vale. en el INTAT, en el Instituto, y habla efectivamente de que es una actividad que se puede recibir con un equipo de onda corta, entre 18 y 22 megahercios, un máximo de 21 megahercios. Puede recibirse sin mayor problema. Se necesita efectivamente una radio que se sintonice en ese dial, en esa frecuencia, con la frecuencia, con la antena resonante. Bueno, aquí habla de una antena improvisada, pero bueno, nosotros más o menos tenemos antenas que puedan. Y dice que habla de que las emisiones de Júpiter no son continuas, incluso habla de los satélites de Júpiter también, de Io y Europa y todo eso. Que tienen 3 chorros o más, menos equidistantes, que giran en torno al planeta cada 10 horas. Y esos chorros a veces están activos y a veces no. Con lo cual, no es una transmisión que podemos recibir en todo momento y se tiene que adueñar de nosotros una virtud que se llama la paciencia, ¿no? Exacto. Como buen radio escucha, ¿no? En este caso de Júpiter. Dice que es simplemente a sintonizar la radio en algún punto de esa banda de la que hemos hablado, esperar. Dice que la emisión suena algo así como al típico oleaje, ¿no? Cuando estamos cerca del mar, como una especie de oleaje en una playa, y que con una frecuencia aproximadamente de una cadencia de entre 3 por segundo aproximadamente. Y su intensidad crece como máximo, puede crecer en algunos minutos o segundos a veces, y luego decae. Y bueno, como es lógico, efectivamente Júpiter debe estar visible en el cielo, aunque efectivamente no es necesario que esté despejado, sino que las nubes, por ejemplo, no interfieren en esa... y bueno, habla aquí un poco de cómo construir tu antena. Bueno, para nosotros los radioaficionados eso no es un impedimento, obviamente, pero bueno, creo que está dirigida un poquito más al usuario general, ¿no? Sí. Claro, o sea, esto al final, ten en cuenta que es un experimento, lo conozco porque es un experimento que le enseñan a los estudiantes, ¿no? Que dices tú, fíjate con una cosa tan simple, ya podemos recibir señales que vienen del espacio, ¿no? Es una cosa que es muy divertida, ¿vale? Y es relativamente fácil. Y ahora que tenemos SDRs que son muy baratos, dicho sea de paso, no son solo SDRs, hay que comprarse un SDR como un RTL SDR y algo que nos permita sintonizar la onda corta, porque la onda corta son frecuencias bastante bajas,
y los SDRs, muchos se vuelven locos con las interferencias que tiene la propia electrónica. Me preguntabas antes sobre las limitaciones de la digitalización. A ver, lo de los modos digitales, sí que hay unos límites físicos en cuánta información puedes codificar, o sea, puedes codificar en un ancho de banda, con cierta relación sin el ruido. En algunos casos estamos llegando ya a lo que se llama me parece el límite de Shannon, se llamaba, no estoy seguro, que te dice, pues eso, cuánta información puedes codificar con cierta probabilidad de error, etcétera. Y bueno, tenemos ahí, yo qué sé, el mundo de los turbocódigos o los low density parity codes y demás, que son cosas ya más en la parte de cómo modificas lo digital, ¿no? Parte digital es que tantas formas como quieras darle a la onda, ¿vale? O sea, yo creo que, a ver, a mí, claro, la impresión que me ha dado como aficionado, ¿vale? Desde que me metí en todo esto, yo creo que la mayor parte de modulaciones simples, ¿vale? Ya se han conseguido. Igual estoy equivocado, ¿vale? Luego lo demás son formas inteligentes de cómo las distribuyes, cómo las agrupas, cómo cambias de una a otra, cómo haces otras cosas, etcétera, ¿vale? Pero digamos que en ese sentido, pues está todo bastante inventado. No creo tampoco que haya, digamos, un límite en lo que se puede hacer, ¿vale? Yo cuando descubrí lo del QO100 me quedé alucinado al saber que la gente estaba emitiendo televisión amateur en un satélite de aficionados. O sea, que en parte era el objetivo del QO100. Yo me quedé, pues eso, flipado. No creo que haya, digamos, en ese sentido, lo que se puede hacer, un límite. Sí que hay un límite quizá en el tipo o en lo novedoso de las tecnologías, ¿vale? Pero en lo que podemos hacer los aficionados, o sea, yo creo que estamos viendo poco a poco cómo cosas que antes solo podían hacer los pros empiezan a hacerlo también, ¿sabes? Gente no en el salón de su casa, ¿vale? Pero sí quizá en la terraza de su casa. Entonces, yo creo que hay mucho margen para jugar, mucho margen para experimentar y para sorprendernos, ¿no? Que es en parte esto. Bueno, se me ha ido un poco el tiempo. Voy a ir súper rápido ya para ir cerrando un poco, que aquí os conté un poco los últimos proyectos que hice. Daros un poco, pues eso, contexto de dónde estoy dentro de ellos. Y nada, si hubiese preguntas, aunque creo que estoy ya un poco piado de tiempo, pues bueno, las respondería pues encantado, ¿vale? Rápidamente, los experimentos de radioastronomía, además de 1,4 GHz, hice uno de 4 GHz para intentar recibir una radiogalaxia. Esta radiogalaxia se llama Cygnus A, es la fuente más brillante en el cielo en esta banda. Lo que sucede es que, bueno, pues no es tampoco, digamos, una cosa que sea especialmente brillante desde el punto de vista de un aficionado, pero había que intentarlo. ¿Cómo lo hice? 4 GHz es una banda en la que además se recibe televisión por satélite y lo que hice fue cogerme un LNB de televisión por satélite en esta banda, en banda C, en 4 GHz, y lo que hice fue quitarle uno de los monópolos que tiene dentro para cambiar de una polarización a la otra, lo conecté a masa a través de una resistencia y un condensador para tener una referencia de ruido térmico, ¿vale? Y luego la había cubierto de lana de roca, con una resistencia, con un sensor de temperatura, para medir las variaciones térmicas que había y poder hacer una comparación de la potencia que me llega del cielo con esta potencia fija térmica que estoy creando en el entorno dentro del LNB. Esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, ¿vale? O sea, yo aquí camino un poco sobre hombros de gigante. Esto es un experimento que hace mucha gente. Yo solo quería dar un poco la vuelta de tuerca de la regulación térmica, ¿vale? Esto es desde SIGDIGGER, conmutando entre señal por la radio y ruido térmico para comparar los niveles y que eran estables, etcétera. Y nada, lo dejé funcionando en septiembre del año pasado. No, del año pasado no, de hace 2 años. Para ver si podía detectar al menos la Vía Láctea, ¿vale? Lo cierto es que no, como mucho pude detectar tránsitos solares, ¿vale? Esto es un poco lo que se ve aquí,
Pero claro, me he dado cuenta de que la antena tampoco es demasiado grande y se me colaban interferencias por tropecientos sitios y efectos que no eran puramente del cielo, sino pues térmicos de la propia terraza que tenía al lado, ¿vale? O sea, cada uno de estos picos representa un paso del sol delante de mi antena, y estas variaciones del fondo de ruido están relacionadas con variaciones de de la temperatura a lo largo del día, ¿vale? Veis que a cosa de las 12, 1, 2 de la tarde, hay muchísimo ruido térmico, alcanza su mínimo cerca de las 7, 8 de la mañana y luego sale el sol otra vez y vuelve a subir. Desgraciadamente no pude ver nada en el cielo, solo el sol, ¿vale? Y que no es divertido, porque el sol está claro que está ahí, ¿vale? Entonces, nada, decidí hacerme una siguiente versión, un poco mejor controlada, con un LNB un poquito mejor aislado. Ya me hice, aquí con este proyecto aprendí a hacer circuitos y mandarlos a fabricar y demás. Mi primer circuito es un poco lamentable, es de agujeros pasantes, para poder conmutar entre antena y referencia de ruido. Aquí lo tenéis finalizado. Le puse también unos LEDs para saber en qué estado estaba y demás. Era ya bastante más profesional, lo controlaba desde el ordenador. Pero, desgraciadamente, para cuando lo había montado, la banda de 4 GHz se llenó, pero se llenó de interferencias de un montón de cosas cerca. No sé por qué. No sé si me vienen de saturación por el 5G o por lo que sea. Da igual, y ya se me hizo imposible. Entonces, todo mi esfuerzo para nada. No obstante, sí que aprendí un poco a hacer cosas un poquito chulas con eso de la estabilización térmica para hacer medidas muy precisas, por ejemplo, de la potencia. Aquí aproveché este cacharrete que veis aquí arriba a la derecha, que es un detector de potencia de mini circuits, que además tiene dentro un sensor térmico para estabilizarlo térmicamente. Y bueno, me hice un invento con el Arduino y ya una plaquita también ad hoc, todo bien resguardadito de la intemperie, también con lana de roca, para hacer medidas de potencias muy buenas, ¿vale? Esto llega hasta 8 GHz, las medidas que puede hacer, y es muy, muy, muy estable. Entonces, para hacer, pues eso, medidas de potencia absolutas, es bastante útil, ¿vale? Pero bueno, es, digamos, lo bueno que saqué de este proyecto. Otra cosa que hice fue el experimento este típico de los meteoritos, que es recibir ecos de meteoritos debidos a un radar que tenían los franceses en Dijon. Solo que como aquí dije, bueno, recibir los meteoritos lo hace mucha gente, voy a intentar recibir no solo los meteoritos, sino el ángulo de llegada del eco de los meteoritos, ¿vale? La idea es, utilizando dos dipolos, como veis aquí, separados a una distancia conocida, comparar las fases de la señal que me llega en cada antena y a partir de ahí deducir el ángulo con el que me llega, ¿vale? Esto al final lo hice gracias a gracias a una radio que se llama AntSDR, que le puedes conectar dos antenas y te hace medidas coherentes. Y en SIGDigger me desarrollé un software pues justamente para hacer la comparación de fases y que te muestre en pantalla el ángulo con el que te llega, ¿vale? Aquí en verde es, digamos, el fondo de ruido, esto que veis, pero coloreado con distintos colores es la fase relativa de un canal sobre otro. Lo cual, veis, cuando hay señales, las señales vienen con una fase distintiva, pero el ruido de fondo es completamente es totalmente sin coherencia, entonces te sale en el color cero, que lo puse arbitrariamente como verde. Pero bueno, es una cosa que está bastante chula. Y nada, haciendo cuentas y quitando un poco la ambigüedad esta de dirección que tiene este experimento, porque al fin y al cabo son dos antenas y no puedes sacar mucho, sí que pude sacar una cosa que era bastante razonable, y es que la mayor parte de los ecos se reciben en dirección hacia Francia y se ubican entre las dos antenas que tienen para hacer funcionar este radar, ¿vale? El transmisor está en Dijon y el receptor está pues más al sur de Francia, no recuerdo la ubicación, pero bueno, esto es una fricada que tenía pendiente y está en mi blog, mejor detallada. Y nada, luego de Amateur DSN, lo que os comentaba, ¿no? Lo de recibir sondas de la NASA es una cosa que tengo en progreso. Esto aquí a la izquierda es la antena que utilizo para hacer, pues eso, tracking de sondas de la NASA y de las misiones que sean. Tengo un rotor que es cedido, tengo un montón de cosas que son cedidas, el down converter de 8 GHz a una frecuencia un poco más baja también es cedido, el RNB, etcétera. Yo digamos que me preocupo más por la parte de controlar esto.
El rotor, cuando me lo pasaron, tenía una controladora que era bastante mala, que cuando le dabas mucho a veces se reiniciaba y se olvidaba en el punto en el que estaba. O sea que aquí aprendí también más de electrónica y me acabé picando mi propia controladora y la acabé diseñando y mandando a fabricar. Y esta además tiene una botonera bastante chula y se puede controlar con el ordenador y demás. Y uno de los experimentillos que conseguí hacer con esta controladora fue el de intentar trabajar en bucle, o sea, en lazo cerrado y hacer un seguimiento del sol. Entonces, bueno, me piqué un software que ahora no me deja pasar la slide. Entiendo que por efecto demo, ¿vale? O cuando acabe el vídeo. ¿Por qué no me deja pasar? Ah, vale, ahora. Estás aquí, vale. Eso, y otro software que me había picado era, pues eso, un software para hacer un seguimiento del sol y para calibrar el apuntamiento de la parabólica. Desgraciadamente, el rotor tampoco es que sea súper bueno, a veces pierde marcas en el encoder y es un error que me es muy difícil de corregir. Pero bueno, tengo algunas ideas para arreglar este problema y la cosa está por ahí pendiente, ¿vale? Y ya, ahora acabo, os lo prometo, ¿vale? El último fregado en el que estoy metido, que es para mí el que tiene más chicha y en el que creo que realmente puedo sacar algo que sea novedoso, ¿vale? Es el de la amplificación paramétrica. Los amplificadores paramétricos son unos amplificadores que se utilizan en RF, que son de banda muy estrechita, pero tienen la particularidad de que internamente, o sea, lo que es el circuito del oscilador en sí, se puede construir sin elementos disipativos, o sea, solo con bobinas y condensadores. Entonces, esto es muy interesante porque puedes enfriarlos arbitrariamente y conseguir relaciones señal-ruido arbitrariamente altas, ¿vale? De hecho, lo interesante es que, bueno, si lo haces en microondas, con ciertos tipos de sustrato y de materiales y de componentes, puedes conseguir que el nivel de ruido no venga dado por la temperatura, sea sino un nivel de ruido que es directamente por fenómenos cuánticos, y ahí ya no me meto. No quiero llegar a ese nivel, quiero hacer uno para microondas, para 1,4 GHz, que es la frecuencia del hidrógeno, para hacer radioastronomía amateur, pero con un poquito mejor de SNR, ¿vale? Para hacer medidas de potencia un poquito más estables y bueno, hacerlo un poquito diferente y también jugar con esto de tener circuitos enfriados y demás. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido todo como bastante batiburrillo de cosas distintas, pero bueno, es un poco mi historia personal con la radio. Gracias. Y ahora os dejo de compartir. Vale, Gonzalo, voy a ver si Rafa, no sé si tiene alguna pregunta, o Fran, que está en Murcia. A mí me gustaría plantearos una, si me permitís, Gonzalo. En Dime. la amplificación paramétrica, bajarle la temperatura a la circuitería, ¿te la has planteado con Peltier? Mira, es que es un tema que les llevo dando vueltas. Bajarlo con Peltier lo puedo hacer. Lo que pasa es que eso llega a un punto en el que si enfrío mucho o quemo el Peltier, que ya me ha pasado, o al final acabo disipando más que lo que estoy sacando fuera. Es decir, lo tengo pensado. Yo lo que pensaba para hacerlo es, bueno, para empezar un poquito. Te lo digo porque en Peltier, si mides la temperatura de la externa, podrás mantener controlada la interna. Y siempre puedes frenar el enfriamiento. Claro, pero el problema es eso, o sea, tengo que empezar a acumular peltiers si quiero realmente bajar mucho. O sea, los tengo ahí, o sea, tengo ahí unos peltiers que seguramente jugué con ellos, pero también conozco sus limitaciones. Pero vamos, sí, o sea, sé que incluso para cosas profesionales se utilizan peltiers. O sea, me suena que había un láser por ahí que utilizaba peltiers para no ser historia. Te lo digo porque la alternativa es un circuito cerrado de CO2. Me alegra que me menciones eso, porque resulta que tengo un colega que me dice, pues tío, voy a empezar a jugar ahora con temas de hielo seco y de a ver si puedo conseguir nitrógeno líquido por ahí. Y digo yo, oye, pues ahora que te pones a jugar con cosas criogénicas, déjame a mí jugar con cosas que se pueden criogenizar para ver si podemos darle caña a eso. Pero de todos modos, seguramente, y lo que me dices, vamos, es útil, es interesante, es que los primeros experimentos los haga con algo razonable, que es o con un Peltier o con uno de estos, ¿cómo se llama? Estos inyectores, es que no sé cómo se llaman, que son así como una serie de
como una serie de conitos, ¿vale? Que por temas de turbulencia y de lo que hace de cómo se comprime el aire y demás, pueden enfriar muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos, no tengo todavía ese tema cerrado. Los he visto, no recuerdo el nombre, sí lo he visto. Pero bueno, sí, sabes esa cosa, ¿no? No, o sea, todavía estoy, digamos, en la fase de diseño. De hecho, ni siquiera he empezado con la parte de microondas. O sea, ahora estoy con con frecuencias mucho más bajas, en orden megahercios, ¿vale? Y con componentes discretos, un poco pues para entender los efectos que puede haber por temas no lineales y ver qué cosas pasan, ¿vale? Antes de hacer el salto a microondas, ya con circuitos microstrip, que es mucho más crítico porque tengo que hacer un diseño de las pistas, ver realmente cómo modelo el varicap, que va a ser mi reactancia variable. O sea, hay una serie de cosas, ¿vale? Pero vamos, esto va a ser el proyecto para mí que me va a llevar mucho tiempo. O sea, mínimo un año, ¿vale? Luego todo lo que se líe, porque la teoría me la conozco. Luego la práctica es otro fregado. Ahí es donde está la chicha, realmente. Pero sí, o sea, es definitivamente lo que me contabas de los Peltiers. Los tengo ahí guardaditos, ¿vale? Porque sé que en algún momento, voy a tener que utilizarlos para jugar con ellos. No sé si Fran, Coalfa 5 Romeo, bienvenido, el amigo de Murcia. Bueno, has nombrado a Luis, que también lo conocemos, otro radioaficionado de Murcia también muy activo. Y a Iván también, que están siempre, bueno, ahí a la última, ¿no? Sobre todo en DSN. Muy conocido. Lo que hace Iván a mí me parece galáctico, ¿sabes? Es decir, yo estoy como muy a rebufo de lo que hace él. O sea, yo, digamos que en todo este mundillo que tienen del amateur DSN, yo soy como el friki que les da el software. Y a mí me es genial, porque les hago el software, ellos me dicen, Gonzalo, esto es muy lioso, o esto es una mierda, o esto es raro de usar, o esto no es rápido, por favor, mejóramelo. Y ellos me dan feedback que es muy útil para hacer mi programa mejor. Entonces, todos salimos ganando con eso, ¿no? Y digo yo, bueno, pues ya que estáis con esto y todo esto me parece interesante, pues ya, ¿sabes? Abren otros hobbies, otros proyectos, otros experimentos y, bueno, ya habéis visto en qué estoy. Sobre DSN, discúlpame, Gonzalo, sobre DSN, recuerdo un reportaje sobre un francés, Francia 1, no recuerdo el indicativo, que les encontró una sonda perdida a los señores de la NASA que habían perdido el seguimiento y se la encontró él. El muchacho, entre comillas, digo muchacho, pero es un señor de posiblemente 50, 55 años. La mejor edad para DSN. Tiene instalada en casa una bonita parabólica tipo telefónica para que nos entendamos. O sea, no es una de 3 metros, sino es una de aquellas sólidas tipo las que ves en las instalaciones de telefonía, sí. Vía satélite para los radioenlaces, etcétera, etcétera. Y el señor se dedica a hacerle el seguimiento a los amiguitos de NASA y les encontró una sonda perdida. Sí, de hecho, esa persona de la que me hablas, no sé si la estoy confundiendo yo con un pavo que quería que era canadiense. Déjame ver. Porque, mira, este tío, el tío de que... Joder, ahora esto me está... ¿En serio? Hay un individuo en el mundillo del DSN que se llama Scott Tiley o Scott Tilley, o no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero dadme un minuto porque quería buscaros una cosa aquí en Google para daros una referencia mejor, pero Google cree que soy un robot, entonces me está diciendo que no, ¿vale? Entonces, vale. Ahora. Estamos trabajando en ello, intentamos integrarnos con la tecnología. Sí, bueno, Scott Tiley. Pues eso, Science and Technology. Ah, no, pone Roberts, es de Roberts Creek, BC, British Columbia, sí, es canadiense. Este tío es muy fiera. O sea, cuando digo que es muy fiera, quiero decir que es muy, muy fiera. O sea, este hombre tiene una instalación en medio del bosque con tropecientas antenas para tropecientas bandas y ya no es que digas tú, uy, he encontrado por accidente un satélite que es de la NASA. Es que cada vez que hay una misión, el tío coge, se pone a recibir la señal, empieza a ver cómo va variando su posición en el cielo y utilizando distintas herramientas software es capaz de deducir los parámetros orbitales de lo que está recibiendo. O sea, no me extrañaría que fuese ese señor, pero hay varias personas.
No son muchas, por razones obvias, porque esto es una cosa que ya no solo requiere, digamos, cierto capital o cierta experiencia o ciertos conocimientos. Es que esto es un sacrificio. Es un sacrificio muy grande. Entonces, yo aspiro a lo básico. Es decir, si hay una señal y puedo recibirla y se da que se alinean los planetas para que la señal sea lo suficientemente grande como pasó últimamente, que podemos llegar a decodificar imágenes, ¿no? Que es lo que sucedió con los estéreo A. Los estéreo A, el estéreo A, ¿vale? Los estéreos, solo que del estéreo A, que son unas ondas que orbitan el Sol. Sucedió que pasó muy cerquita de nosotros hace relativamente poco y la señal era tan intensa que se podía recibir los símbolos tal cual. Y al parecer como que se filtró por ahí cómo decodificar esa señal, cómo descomprimirla y la gente empezó a decodificar imágenes del Sol que enviaba a la Tierra tal cual, pues eso pasaba a la sonda. O sea, eso fue una cosa que, digamos, desde el punto de vista amateur, ya te imaginas, ¿no? O sea, en plan, ¡buah! Me pone todo este satélite de la NASA y me estoy bajando cosas, datos científicos que están muy guays, ¿no? Que, a ver, no son secretos porque al día siguiente acaban apareciendo en la página de la NASA, ¿vale? Es física solar, es puramente observacional, pero está divertido. Pero sí. Y si no es Scott Tiley, el que me decías, seguramente lo conozca, ¿vale? Ahora no caigo quién puede ser, pero vamos, es que son 4 o 5. Es un hombre francés. La instalación Entonces, suya no es una plantación de parábolas. Creo recordar que solamente tiene una o tiene un par de ellas, no tiene muchas más. La parábola es posiblemente de unos 4 metros y medio de diámetro, o sea, tampoco es una gran antena, pero les encontró una sonda que se les había perdido y detectó la parada, porque enviaron una señal de parada de una de ellas para que descansara y avisó asustado a la NASA diciendo, oye, que esta ha dejado de transmitir. Y me dice, sí, es que hace 10 minutos que le hemos dicho que se pare para que descanse. Qué maravilla, qué maravilla. Pues nada, ahora no caigo quién es, pero vamos, es que estoy seguro que tiene Twitter y que hasta lo estoy siguiendo ahora mismo, ¿vale? Porque ya te digo, es que son 2 o 3. Una cosa, Gonzalo, los mensajes estos que son tan recurrentes cada X tiempo, ¿no? El famoso mensaje wow, ahora que hablamos de contas y todo esto, que de vez en cuando aparecen, dicen, bueno, hay un mensaje que parece bastante inteligible y que no puede ser que sea enviado de una manera artificial, ¿no? O sea, de una manera natural, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Las FR. Sí. A ver, yo, mira, sobre eso, de nuevo voy a citar a otras personas. Por un lado, a Carl Sagan, que decía algo así como afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Y al mismo tiempo, una cosa que decía otro colega del mundillo este de la radio, Miguel A4Eoz, que me decía, muchas de las cosas raras que suceden en la radio se encuentran a 2 metros del receptor. Entonces, yo cuando salen estas cosas siempre me las tomo con muchísimo escepticismo, ¿vale? Con muchísimo escepticismo. Sí que es verdad que hay señales de radio que son muy raras, que no sabemos lo que son. Y sabemos que son muy lejanas por cómo se comportan. Hay un fenómeno que se denomina FRB. FRB significa Fast Radio Burst, o sea, como ráfaga de radio rápida, que son como unos eventos transitorios que no están muy correlacionados con muchas cosas en el cielo, llegan de muchas direcciones distintas, llegan como un chirp, ¿vale? O sea, como un barrido de frecuencia, en plan, ¡piu! ¿Vale? Con distintas pendientes y distintas cadencias y demás. Esto es un efecto secundario de cómo se comportan al atravesar el plasma que nos separa desde que se emite hasta que recibimos, ¿vale? O sea, desde que se emite, que es muy lejos hasta que la recibimos, hay un montón de plasma, o sea, gas ionizado, que hace que en frecuencia pues se comporte como un medio muy dispersivo y las frecuencias agudas llegan antes que las graves, o al revés. Era una relación que depende de la frecuencia. Y no se sabe de dónde vienen. No se sabe que están ahí, se han categorizado muchas, hay muchísimas. Se pensaba que podía ser en algún momento, pues no sé, algún fenómeno muy energético, pero vamos, es desconocido. Lo de la señal WOW, esta famosa, de esa señal lo único que sabemos es que cuando estaba haciendo un barrido
el receptor, en cierto momento se recibió un pico de potencia. Y además un pico de potencia en un ancho de banda relativamente grande. Dices tú, ¿y esto qué leches es? Esto pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido un satélite comercial, un satélite espía soviético, un propio satélite de la USAF. O sea, quiero decir, no pudieron llevar la antena y decir, uy, es esto, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que yo, por lo que veo, y la gente que hace observaciones así más o menos en serio, hay un proyecto entero, creo que se llama Breakthrough Listen o algo así, que se pone a escuchar a todas partes y a día de hoy no se encontró nada. Entonces, lo cual me hace pensar, jolín, igual estamos más solos de lo que pensamos, ¿sabes? Pero bueno, independientemente de que muchas veces se reciban cosas que no son nada, creo que es necesario escuchar. O sea, creo que es necesario escuchar. Porque estas cosas, o sea, el cielo es muy grande. Y cuanto más grande es tu antena, digamos que más sensibilidad angular tienes, pero el resto del cielo se te hace también mucho más grande. Entonces, es una cosa que es un trabajo extensivo y si realmente hay alguien emitiendo o algo, después de muchos años, y no hablo de 10, 20, 30, sino igual te hablo de un rango de siglos, igual los acabamos recibiendo. Pero vamos, por mi parte, siempre que escucho estas cosas, pues eso, escepticismo absoluto. ¿Por qué? Porque si tengo razón y no es nada, pues no es nada, ¿sabes? Y es decir, pues me llevo la razón y ya está. Vanidad para mí y punto. Si resulta que estoy equivocado y es algo de verdad, me da igual estar equivocado, porque sería una cosa tan alucinante que es como, me da igual admitir que estoy equivocado, ¿vale? O sea, realmente hay una cosa muy rara emitiéndose. Pero bueno, desgraciadamente, a día de hoy, he tenido siempre la razón y no me mola, ¿vale? Pero bueno, hay que seguir escuchando. Hoy tendemos bueno, en naves, por ejemplo, como el Voyager 1, compartí una noticia de hace más de 46 años que está viajando. Y bueno, obviamente me imagino que los sistemas que tiene pues están sujetos al desgaste del tiempo y de los choques energéticos, ¿no? Imagino en el espacio profundo. Y bueno, hoy se decía que parece ser que ingenieros de la NASA definitivamente han identificado uno de los problemas, un fallo que tiene en el único chip de memoria, ¿no? Que parece que ya venía defectuoso. Y bueno, habla un poco de todo eso, pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué límite puede tener en ese campo ya insondable, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos medios para medir hasta dónde llega y hasta cuándo puede estar funcionando, ¿no? Ese tipo de estaciones, ¿no? O de sondas o... Hay un límite. Afortunadamente, en este caso hay un límite que está bien definido. Mira, el Voyager y las Pioneer, me parece que también, son unas sondas que no están alimentadas por energía solar. Están alimentadas por una cosa que se llama RTG, que es generador térmico de radioisótopos. O sea, es básicamente una idea muy tonta, ¿vale? Tú metes un montón de plutonio, ¿vale? Con una serie de aletas para que disipe y pones todo alrededor un montón de termopares. Estos termopares te generan una diferencia de potencial que depende pues justamente de la diferencia de temperaturas del tubo de plutonio con todo lo demás y eso pues alimenta el resto de la sonda. ¿Qué sucede? Que esto es un poco la ley esta del decaimiento exponencial, ¿no? O sea, tú tienes un periodo de semivida, cada vez que pasa ese periodo de semivida, la cantidad de isótopos que se están desintegrando, pues cae a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Y va a haber llegar un punto en el que tú no puedas transmitir. Hay que tener en cuenta que de la Voyager ya han tenido que apagar un montón de instrumentos porque es que no da para más. O sea, es decir, no pueden dejar cosas encendidas ya. Lo único que pueden esperar es hacer algún tipo de medida pasiva, muy poco energética, pero ya, digamos, está en tiempo... ¿cómo se llama? O sea, es en... Pues eso, en... Claro, entonces la cosa está para punto de morirse. Que hayan podido recuperar, pues eso, momentáneamente la conexión me parece que es ya los últimos estertores de lo que está dando esto. Sí. Pero bueno, quién sabe. Habla de que van a intentar pasar datos a alrededor del 3% de los datos que estaban corruptos, los van a intentar pasar a un chip de memoria. Y dice que esa abre una posibilidad
alternativa, ¿no? Que para poderlo reactivar, ¿no? Por decirlo así. Iba a decir resucitar, pero no. Reactivar en el sentido técnico de la palabra. Sí, pero bueno, ya lo he dicho. Esto seguramente si lo consiguen hacer funcionar va a ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? Porque esto al final es que lo he dicho, está en las últimas. Y ya no es solo una cuestión de energía, es lo que comentabas tú antes. O sea, quieras que no, pues hay un desgaste de los materiales con partículas energéticas que están llegando. Y a veces simplemente por el mero hecho de utilizar la memoria de aquí para atrás, de aquí para adelante, eso acaba desgastando el material. De hecho, no sé muy bien cuál es la tecnología de la memoria de esas sondas. Pero no me extrañaría, o sea, hablo sin saber, pero no me extrañaría que fuese de cerritas o algo así. Y si eso es así, olvídate. O sea, eso también se acaba desgastando. Es decir, no son cosas que tú puedas decir, bueno, aguanten indefinidamente. O sea, hay unos límites fijos. Lo que está claro que el Voyager 1 no conocía la obsolescencia programada. No. La han rentabilizado muchísimo. O sea, pero ¿cuántos años lleva eso volando? O sea, ¿cuándo salió? 46, casi 46. medio siglo. Casi medio siglo. O sea, imagínate. Es una barbaridad. Pero a ver, la NASA construye bastante así. Si os dais cuenta, el Opportunity creo que era una cosa que estaba pensada como para que funcionase, no sé, unos meses o un año y acabó aguantando 11, o sea, o más. O sea, tú al final, digamos que aspiras a cumplir unos objetivos y a partir de ahí, pues es todo sumar. Pero claro, digamos que ellos intentan en este tipo de misiones asegurar un tiempo mínimo de vida, hacer todo el plan para ese tiempo mínimo de vida y si luego dura más, pues ya todo lo demás, ¿vale? Y muchas veces sucede que duran bastante más. A veces está claro que la tecnología a lo mejor solar, la energía solar no es tan estable como por ejemplo la nuclear, ¿no? La que se ha utilizado en este tipo de naves, ¿no? Quizá eso sí que, porque si hubiera sido solar, seguramente ya no, obviamente ya no estaría funcionando. Porque ahí es que donde está el Voyager, el Sol ya es muy pequeñito, es muy pequeñito. La solar, a ver, tiene sentido en según qué misiones. Lo que pasa es que, pues eso, lo solar, quieras que no, también se degrada, ¿vale? También se degrada, pierde eficiencia. Pero el nuclear tampoco es la panacea. Lo nuclear, pues es un montón de energía que está ahí nuclear que se está disipando de forma térmica, pero eso aguanta lo que aguanta. Y vamos, o sea, lo dicho, o sea, no sé cuál es el periodo de semivida de sus RTGs, pero ya se ha perdido bastante. Entonces, al final, pues eso, se hace un poco lo que se puede con lo que se tiene. No sé si es tanto aquí un tema de energía nuclear contra solar, contra química o contra lo que sea, sino más bien un tema de cómo diseñas tu sistema de forma que puedas sacar el máximo posible en su tiempo de vida, incluso más allá. Y aquí ya en el propio diseño de la sonda ya planteaban poder ir desactivando subunidades para pues eso, ir aprovechando cosas incluso cuando tienes problemas de energía. Entonces, es más un tema de buen diseño con lo que tienes que utilizar X o Y. Muy bien. No sé si Fran, que está por acá, con Alfa 5 Gold Radio, ha abierto el micrófono. No sé si quieres comentar algo antes de dar por finalizar la net. Adelante. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Gonzalo. Nada, buenas tardes. La verdad que ha sido una ponencia interesante, tan interesante como, no sé si recuerdas, una que diste aquí en la Universidad de Murcia, en la cual estuve presente, donde presentaste también el software, sí, hace ya un tiempo, y la verdad que fue fantástica. Así que nada más que añadir, que evidentemente hay que seguir en este campo de la escucha o la radioescucha, o la radioastronomía escucha, porque es algo muy desconocido para muchos radioaficionados. Pero es un campo amplísimo. Ya cuando hablamos de gigahercios, a algunos se nos escapa hasta de la mente, pero bueno, está claro que es un campo muy abierto y muy interesante. Así que por mi parte, darte las gracias, Gonzalo, de nuevo seguirte en esta investigación que llevas durante todo tu recorrido y felicitarte. Nada más, desde aquí, desde Murcia, pues un saludo, compañero. ¿Ok? Venga, muchas gracias, Fran. Bueno, pues, no sé si no hay nada más, no sé si hay alguna cosa más, si no vamos ya por finalizar la net.
agradeciendo a Gonzalo Caracero que haya estado con nosotros y bueno, y que no se pierda en el espacio profundo, que nos ponga al corriente de novedades, cualquier novedad, cualquier avance o incluso mejora del software, del DIC, lo que fuera, pues siempre es interesante. Y dinos un poquito tu blog o manera de contactar contigo, no sé, cómo... Vale, yo estoy en Twitter, podéis, espera, de hecho, bueno, no sé si lo puedo escribir aquí en el chat, me podéis buscar por Batchdrake, ¿vale? Mi nick es Batchdrake, pero bueno, también está mi blog que es batchdrake.github.io, aunque no lo tengo muy actualizado porque casi todo el tiempo me lo ocupa SigDigger, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, me podéis también contactar por correo, ¿vale? batchdrake@gmail.com. Allá donde estoy, siempre estoy con ese nick, Batchdrake, BATCHDRAKE. Y lo dicho, yo encantado con que la gente se ponga en contacto conmigo porque es eso, o sea, al fin y al cabo, que te digan, ¿no?, que tu software es útil y vale para algo, pues siempre está bastante bien. Y nada, por lo demás, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y nada, ya nos vemos por ahí. Sí, bueno, y nada, y comentarte que te estaremos siguiendo. El rotor está ya en funcionamiento y cualquier cosa, cualquier novedad, seguramente, bueno, si alguna vez quieres participar con otro tema o cualquier cosa, siempre están las puertas abiertas. Y bueno, y si nos quieres insinuar alguna lista de deseos para el futuro inmediato o más a largo plazo, pues terreno. nada, si se puede. Aspiro a terreno. Sí. Terreno de poner antenas. Bueno, en eso estamos todos. Difícil hoy en día, ¿no? Encontrar. Sí, bueno. Yo creo que los redeficionados estamos sujetos a unas limitaciones, sobre todo en los núcleos urbanos, ya no tanto del terreno, sino de las interferencias de todo tipo, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos en la brecha, a pesar de todo. Bueno, nada. Un saludo. Gracias por estar aquí y por tu tiempo. Chao. A vosotros. 23. Chao. Chao, chao.